El aire de la sala de reuniones olía a humo de pino y desesperación. Podía saborear a ambos en mi lengua mientras permanecía de pie entre las demás mujeres. Mi pálido cabello estaba trenzado con tanta fuerza que me tiraba del cuero cabelludo. Era obra de mi madre, su último acto de control antes de empujarme hacia la plataforma. Las tablas del suelo de madera crujían bajo docenas de pies que se movían, y en algún lugar al fondo, un bebé lloraba antes de ser rápidamente acallado. Nadie quería llamar la atención. No esa noche. Esa noche era la ofrenda. Había oído rumores al respecto toda mi vida. Se hablaba de ello en los rincones oscuros del territorio de nuestra manada, siempre en voz baja y con miradas temerosas. Cada 7 años, cuando los recursos escaseaban y las tensiones entre las manadas llegaban a un punto álgido, los clanes más débiles enviaban su excedente. Así es como nos llamaban, excedente, como si fuéramos grano para comerciar o ganado para intercambiar. Supongo que a sus ojos lo éramos. Mis dedos temblaban mientras los juntaba, tratando de ocultar el temblor que había comenzado en el momento en que el anciano Harrow leyó mi nombre en el registro. 19 años, sin pareja, sin habilidades especiales. Mi padre había muerto hacía 3 inviernos. Mi madre apenas sobrevivía con 4 hermanos menores que alimentar. Las matemáticas de mi prescindibilidad eran simples, brutales y definitivas. La mujer a mi lado, celeste, de ojos amables y cabello canoso, se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler la lavanda que había metido en su cuello. «Mantén la cabeza alta», susurró. «No dejes que vean que te derrumbas». Pero yo ya estaba derrumbada. Lo había estado durante años, si soy sincera. Desde que la enfermedad se llevó a mi padre y nos dejó en la ruina. Desde que aprendí que la gentileza era una debilidad en un mundo construido sobre el dominio y la fuerza. Pasé mi infancia aprendiendo a ser invisible, a ocupar menos espacio, a disculparme por existir. Y ahora aquí estaba, siendo vendida porque había tenido demasiado éxito en desaparecer. Las grandes puertas al fondo del pasillo se abrieron con un chirrido y se hizo un silencio tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón golpeando contra mis costillas. Entró una ráfaga de aire frío que traía consigo el aroma del jazmín nocturno y algo más, algo salvaje e indómito que me erizó el vello de los brazos. Entraron en formación, 5 de ellos, moviéndose con una gracia depredadora que los diferenciaba de cualquier persona que hubiera conocido. No eran los lobos de mi manada, medio muertos de hambre y desesperados. Eran guerreros, cazadores. Sus ropas eran oscuras, de buena calidad, y denotaban una riqueza y un poder con los que mi gente solo podía soñar. Pero fue el hombre del centro el que me dejó sin aliento. Era alto, más alto que cualquiera en nuestro salón, con hombros anchos que parecían llenar la puerta. Tenía el pelo oscuro que le llegaba hasta el cuello y, incluso desde esa distancia, podía ver los ángulos marcados de su rostro, la mandíbula fuerte, la forma en que se movía, como alguien que nunca había cuestionado su derecho a mandar. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Incluso a través de la abarrotada sala, sentí su peso, escaneando a las mujeres reunidas con una intensidad que me hizo querer hundirme en el suelo. Era Alpha Cade, de la manada Northridge, el rival que había humillado a mi manada en disputas territoriales durante la última década. El hombre cuyo nombre hacía que los rostros de nuestros ancianos se tensaran con una rabia y un miedo apenas reprimidos. Y nos estaban vendiendo a él. El anciano Harrow dio un paso adelante, con sus manos curtidas agarrando un pergamino que temblaba ligeramente, la única señal de su nerviosismo. Alpha Cade, comenzó, con una voz que resonó en la silenciosa sala. Tal y como se acordó en el Tratado de la Cumbre del Norte, te presentamos. «Puedo ver lo que estás presentando», interrumpió Cade, con una voz grave que parecía vibrar a través del suelo. «La pregunta es si alguna de ellas vale los recursos que ofrezco a cambio». La humillación me quemaba en el pecho. Nos estaban inspeccionando como si fuéramos mercancía, y no podíamos hacer nada al respecto. La mano de Celeste encontró la mía y la apretó suavemente, y yo me aferré a ella como si fuera lo único que me mantenía anclada a la tierra. Katie comenzó a caminar por la fila de mujeres, con los miembros de su manada desplegándose a su lado. Apenas miró a las primeras, descartándolas con un ligero movimiento de cabeza. Una de sus guerreras, una mujer con una cicatriz en la mejilla, tomó notas en una tableta. La eficiencia con la que lo hacía me revolvió el estómago.
Se detuvo frente a Celeste. La estudió durante un largo rato y sentí que su mano se apretaba alrededor de la mía. Luego asintió una vez y la mujer con la cicatriz hizo una marca. Celeste se iría. Mi única aliada en esta pesadilla se la llevaban así, sin más. Luego se acercó a mí. Mantuve la mirada baja, fijándome en las puntas gastadas de mis botas, tratando de hacerme pequeña, invisible. Si no se fijaba en mí, tal vez pasaría de largo. Tal vez me enviarían de vuelta. Y aunque eso significara enfrentarme a la decepción de mi madre y al desprecio de mi manada, al menos estaría en territorio familiar. Mírame. La orden en su voz era absoluta, de esas que pasan por alto el pensamiento y van directamente al instinto. Levanté la cabeza antes de poder evitarlo, y, de repente, me encontré mirando unos ojos del color del ámbar y la luz del fuego. Dorados, cálidos y totalmente inquietantes. Me estudió el rostro con una intensidad que me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de mi piel y mis huesos todas las partes asustadas y rotas que mantenía ocultas. Su mirada recorrió mis rasgos, mis dos mechones de pelo claro, que me diferenciaban incluso entre mi propia gente, mis ojos claros, que según mi madre me hacían parecer débil, la pequeña cicatriz en la barbilla, resultado de una caída en la infancia que no había cicatrizado del todo bien. Esperé a que me rechazara, a que pasara de alguien más fuerte, más guapa, más digna del propósito que tuviera en mente. En cambio, algo cambió en su expresión. Entrecerró ligeramente los ojos e inclinó la cabeza, como si yo fuera un rompecabezas que no conseguía resolver. El momento se alargó, volviéndose incómodo, luego insoportable. Alguien en la multitud se movió, y el sonido pareció romper el hechizo que lo tenía atrapado. «Esta», dijo, con voz tranquila pero firme. «¿Cómo te llamas?» Se me secó la garganta. Tuve que tragar saliva 2 veces antes de poder hablar. «Ember», logré decir, con una voz apenas superior a un susurro. «Ember», repitió, como si estuviera probando cómo sonaba en su lengua. Luego, dirigiéndose al anciano Harrow, añadió, «Está desnutrida. ¿Cuándo fue la última vez que su manada la alimentó adecuadamente?» La pregunta cayó como una bofetada. El anciano Harrow balbuceó, con el rostro enrojecido. «Nuestros recursos son limitados, Alpha Cade. Seguro que lo entiende. Entiendo que me está ofreciendo mercancía dañada y esperando el precio completo». Cade lo interrumpió, pero sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. «¿Cuántos años tienes, Ember?» 19, respondí. Y luego añadí, porque una parte autodestructiva de mí no pudo evitarlo. «Señor». Algo que podría haber sido diversión se reflejó en su rostro. «Y te están echando. ¿Por qué? ¿Qué has hecho para que tu manada esté tan ansiosa por deshacerse de ti?» La pregunta tocaba demasiado cerca de verdades que no quería examinar. «No es eso. Solo soy...» Busqué las palabras, sintiendo cómo el calor me subía por el cuello. «Soy un excedente, señor. Eso es todo». «¿Un excedente?», repitió. Y había algo peligroso en la forma en que lo dijo. Se volvió hacia el anciano Harrow. «Llamas excedente a tu propia gente y luego te preguntas por qué tu manada está muriendo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Podía sentir la tensión que irradiaban los ancianos de mi manada, la forma en que se enfurecían ante el insulto, aunque no podían negar su verdad. Estábamos muriendo lentamente, tal vez, pero de forma inevitable. Y ahí estábamos, vendiendo a los nuestros para sobrevivir otra temporada. Katie me miró, y esta vez, cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo que no esperaba. Un destello de reconocimiento, como si viera algo en mí que resonaba con algo en él mismo. Duró solo un instante antes de que su expresión se alterara de nuevo, volviéndose indescifrable. «Ella viene conmigo», dijo finalmente, junto con los demás que he marcado. El alivio y el terror se disputaban en mi pecho. Había sido elegida, lo que significaba que dejaría todo lo que había conocido hasta entonces y me dirigiría al territorio de nuestros mayores rivales para servir a cualquier propósito que este peligroso desconocido tuviera en mente. Pero también había sido elegida, lo que significaba que no me habían encontrado completamente deficiente. Era un extraño y retorcido consuelo. La mujer con cicatrices tomó otra nota y luego me indicó con un gesto que me acercara. Me moví con las piernas que parecían desconectadas de mi cuerpo y me uní a Celeste y a otras 3 mujeres que apenas conocía. Nos quedamos juntas en un pequeño grupo,
separadas de repente de la manada a la que habíamos pertenecido toda nuestra vida. El anciano Harrow decía algo sobre los términos del intercambio, sobre los suministros y los derechos territoriales que se transferirían, pero su voz parecía venir de muy lejos. Lo único en lo que podía concentrarme era en el peso de la atención de Cad, la forma en que no dejaba de mirar hacia nuestro pequeño grupo, hacia mí, como si confirmara algo que sospechaba. La transacción se completó con una eficiencia brutal. Se trajeron cajas de comida, suministros médicos y herramientas que fueron inspeccionadas por nuestro consejo PAX. Se firmaron documentos, se hicieron promesas y durante todo ese tiempo yo permanecí paralizada, viendo cómo todo mi mundo cambiaba de eje. Cuando terminó, Katie se volvió para dirigirse a nosotros directamente por primera vez. Esta noche seréis trasladados al territorio de Northridge. Se les proporcionará comida, alojamiento y trabajo acorde con sus habilidades. Algunos de ustedes servirán en hogares, otros en los campos o talleres. Serán tratados de forma justa, mejor que aquí, sospecho, pero se ganarán el sustento. ¿Queda claro? Asentimos con la cabeza, un coro desordenado de sumisión. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Bien. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos entre la multitud, deteniéndose un momento más de lo debido. Recojan todas sus pertenencias. Partiremos en menos de una hora. La despedida fue clara, mientras los demás se dirigían hacia la puerta, donde sus familias les esperaban para despedirse rápidamente, y con dolor, yo me quedé clavada en el sitio. No tenía familia que me esperara. Mi madre me había dejado claro esa mañana que ya no era su preocupación. Mis hermanos eran demasiado pequeños para entender lo que estaba pasando. Estaba sola. Darme cuenta de ello debería haberme aterrorizado. Pero en cambio, sentí una extraña especie de entumecimiento que se apoderaba de mi pecho como la escarcha. Quizás esto era mejor, una ruptura limpia. Ya no había nadie a quien decepcionar, nadie cuyos ojos se llenaran de decepción cuando me miraran. No te estás moviendo. Me sobresalté al encontrar a Kate más cerca de lo que había pensado. Tan cerca que podía ver detalles que antes se me habían escapado. Las finas líneas en las comisuras de sus ojos que delataban a alguien que pasaba mucho tiempo al aire libre. La pequeña cicatriz blanca que le atravesaba la ceja izquierda. La forma en que su presencia parecía llenar el espacio a su alrededor como el calor de un fuego. No hay nadie. Me esforcé por encontrar palabras que no me hicieran parecer tan patética como me sentía. La comprensión brilló en su expresión. ¿No tienes familia? Ya no, dije en voz baja. Me estudió durante un largo momento y tuve la inquietante sensación de que me estaba viendo, realmente visto por primera vez en años. Entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano, la dejó flotando cerca de mi hombro, pero sin llegar a tocarme, como si pidiera permiso. Lo que sientes ahora mismo, dijo, bajando la voz, solo para mí. Ese vacío donde antes estaba el sentido de pertenencia. Lo conozco, y te lo digo una vez, así que escucha. No dura para siempre. Volverás a encontrar tu lugar. Las palabras fueron tan inesperadas, tan contrarias a la figura fría y autoritaria que había estado observando toda la noche, que solo pude quedarme mirándolo. Antes de que pudiera formular una respuesta, se dio la vuelta y dio órdenes a los miembros de su manada sobre la partida. Pero algo había cambiado. En ese breve momento de inesperada amabilidad, algo se había abierto en mi pecho. No era exactamente esperanza, pero tal vez la posibilidad de ella. Mientras nos conducían al aire frío de la noche, hacia los vehículos que nos llevarían a nuestras nuevas vidas, miré una vez más hacia el salón donde había pasado toda mi existencia. Las luces de las ventanas parecían cálidas y acogedoras, una mentira en la que había creído durante demasiado tiempo. Me volví hacia la oscuridad y lo desconocido y vi a Kate mirándome desde junto al vehículo que iba en cabeza. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia y algo pasó entre nosotros, quizás una pregunta o una promesa. No sabía lo que me esperaba en el territorio de Northridge. No sabía si sobreviviría al propósito para el que me habían elegido. Pero cuando subí al vehículo y sentí cómo rugía bajo mí, alejándome de todo lo que había conocido, me di cuenta de algo. Por primera vez en mis 19 años, me dirigía hacia algo en lugar de simplemente huir. Y eso, por aterrador que fuera, se sentía casi como libertad.
El viaje al territorio de Northridge duró 3 horas a través de sinuosas carreteras de montaña que me revolvían el estómago con cada curva cerrada. Me senté pegada a la ventana del vehículo de transporte, viendo cómo el paisaje familiar de mi antiguo territorio Pax daba paso a densos bosques de los que solo había oído hablar en cuentos de advertencia. Los árboles aquí eran más altos y sus ramas formaban un dosel tan denso que la luz de la luna apenas penetraba en el suelo del bosque. Celeste se sentó a mi lado y de vez en cuando me acariciaba la rodilla con su mano curtida, en un gesto de silencio y consuelo. Frente a nosotras, las otras 3 mujeres, las hermanas Iris y Naen, y una chica callada llamada Ren, que no debía de tener más de 20 años, se acurrucaron juntas y susurraron en voces demasiado bajas para que yo pudiera oírlas. La mujer con cicatrices que había estado tomando notas durante nuestra selección estaba sentada al frente, con una postura relajada, pero alerta, como una guardiana que nunca baja la guardia por completo. ¿Es la primera vez que sales de casa?, preguntó de repente, mirándome a los ojos por el espejo retrovisor. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Soy Senna, continuó, la segunda al mando de la guardia personal de Alpha Cade. Me verás mucho durante las próximas semanas. Hizo una pausa y luego añadió con algo que podría haber sido simpatía. Se vuelve más fácil. El miedo, quiero decir, dale tiempo. ¿Qué haremos?, preguntó Ren, con la voz ligeramente temblorosa. Dijo que trabajaremos según nuestras habilidades. Pero, ¿qué significa eso? La expresión de Senna se suavizó casi imperceptiblemente. Eso depende de en qué seas bueno. Mañana evaluaremos vuestras habilidades. Esta noche os alojaréis en el ala de integración del complejo principal. Tendréis comida, ropa limpia y una cama. Mañana decidiremos el resto. La palabra integración flotaba en el aire. Sonaba clínica, impersonal, como si fuéramos componentes que se encajaban en una máquina. Pero supongo que eso era exactamente lo que éramos. Nuevas piezas que se añadían a una manada que había funcionado perfectamente bien sin nosotros. El vehículo comenzó a reducir la velocidad y, a través de la ventana, pude ver por primera vez el territorio de Northridge. Si esperaba algo similar a la destartalada colección de edificios antiguos y casas remendadas de mi antigua manada, no estaba preparado para lo que vi. El complejo se extendía por el fondo de un valle como una pequeña ciudad iluminada por lo que debían de ser cientos de luces. Los edificios modernos se alzaban junto a estructuras más antiguas, de una manera que sugería una planificación cuidadosa en lugar de una expansión desesperada. Pude ver campos de entrenamiento, jardines, lo que parecía una plaza de mercado y en el centro de todo, un enorme edificio de piedra que parecía surgir de la propia ladera de la montaña. Esa es la residencia del Alfa, dijo Senna, siguiendo mi mirada. También alberga las salas del consejo, el comedor principal y el ala de integración, donde te alojarás. Era tan hermoso que me dolía el pecho. El territorio de mi antiguo Pax había sido todo bordes afilados y escasez. Todos los recursos se agotaban. Todos los edificios mostraban signos de deterioro que no podíamos permitirnos reparar. Este lugar parecía próspero, floreciente, como una manada que nunca había conocido el tipo de desesperación que les llevó a vender a su propia gente. Nos detuvimos en una entrada lateral del edificio principal y Senna nos condujo a través de pasillos que olían a piedra limpia y a algo herbal que no pude identificar. Las paredes estaban decoradas con tapices que representaban lobos en diversas etapas de transformación, cazando bajo la luna llena, con sus ojos reflejando la luz de los apliques que bordeaban nuestro camino. «Estas son tus habitaciones», dijo Senna, abriendo una puerta que daba a una gran sala dividida en zonas de descanso más pequeñas por tabiques de madera. Cada espacio contenía una cama con sábanas limpias, una pequeña cómoda y un baúl para las pertenencias personales. En comparación con el fino colchón en el suelo que compartía con 2 de mis hermanos en casa, parecía un lujo. «Los baños están por allí», continuó señalando otra puerta. «La cena fue hace horas, pero haré que os traigan comida. Mañana por la mañana, alguien vendrá a recogeros para el desayuno y la orientación». ¿Alguna pregunta? Tenía 1000 preguntas, pero se me había vuelto a cerrar la garganta, abrumada por lo extraño de todo aquello. Fue Celeste quien habló. ¿Podremos comunicarnos con nuestra antigua manada para hacerles saber que hemos llegado bien? Algo brilló en los ojos de Senna. Comprensión, tal vez, o lástima.
Después del periodo de integración, sí. Durante el primer mes, preferimos que os centréis en adaptaros a la vida aquí. Es más fácil así. Confía en mí. ¿Más fácil para quién? Me pregunté, pero no lo pregunté. Después de que Sena se marchara, nos movimos por el espacio en un silencio atónito, cada uno reclamando un lugar para dormir. Yo elegí uno cerca de la ventana, atraída por la idea de poder ver el exterior, de orientarme por las estrellas, si nada más tenía sentido. Fiel a su palabra, la comida llegó en 20 minutos. Más comida de la que había visto en una sola comida en años. Pan fresco aún caliente del horno, carne asada, verduras en una salsa que olía a ajo y hierbas, y fruta que ni siquiera sabía nombrar. Comimos en silencio, demasiado hambrientos y abrumados para conversar. Y traté de no pensar en mis hermanos en casa, en si tendrían suficiente para comer esa noche sin mis escasas contribuciones al hogar. Esa noche me acosté en mi nueva cama, suave, cálida y completamente extraña, y escuché los sonidos desconocidos del territorio de Northridge mientras se dormía, pasos en pasillos lejanos, el murmullo de voces. En algún lugar sonaba música, una melodía inquietante que parecía hablar de nostalgia y pérdida. Me cubrí con la manta hasta la barbilla e intenté respirar a través del pánico que amenazaba con subir por mi garganta. Pensaba que estaría despierta toda la noche, pero el cansancio me venció más rápido de lo que esperaba. Mis sueños fueron fragmentados, confusos, imágenes de ojos ámbar y frías carreteras de montaña y el rostro de mi madre cuando me dijo que dejara de ser una carga y me hiciera útil por una vez. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana y el sonido de alguien llamando a la puerta. Durante un momento de desorientación, no pude recordar dónde estaba, y entonces lo recordé todo. El proceso de orientación comenzó inmediatamente después del desayuno. Una comida tomada en un comedor más pequeño con otros recién llegados a la manada, no solo los de mi grupo. Aprendí que Northridge absorbía regularmente a lobos de manadas más pequeñas, refugiados de territorios que no podían mantenerlos. Incluso era algún que otro lobo solitario que había solicitado ser miembro. El ala de integración era una instalación permanente, no algo creado solo para nosotros. Nos dividieron en grupos según la edad y la capacidad física. Yo acabé con Ren y otros pocos, dirigidos por una mujer de rostro severo llamada Karen, que nos informó de que pasaríamos la mañana demostrando las habilidades que poseíamos. Aquí no creemos en desperdiciar el potencial, dijo mientras nos acompañaba hacia lo que parecía un taller. Todos contribuyen según sus capacidades. Algunos de vosotros podéis tener formación en oficios específicos, como el tejido, la metalurgia o las artes curativas. Otros podéis ser más adecuados para el trabajo agrícola o el cuidado de niños. Descubriremos dónde encajáis, dónde encajo yo. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras observaba a los demás demostrar sus habilidades. Iris se había formado como asistente de sanadora y fue llevada inmediatamente al ala médica. Naen demostró su destreza con las plantas y fue asignada a los invernaderos. Uno por uno, los demás miembros de nuestro grupo encontraron su lugar, encajando en la maquinaria de Northridge como si hubieran sido hechos para ello. Entonces llegó mi turno. ¿Qué sabes hacer?, preguntó Karen, con el bolígrafo suspendido sobre su tableta. La pregunta me paralizó. ¿Qué podía hacer? Me había pasado la vida tratando de ser invisible, asumiendo cualquier pequeña tarea que nadie más quisiera. Había ayudado a mi madre a lavar y remendar. Había cuidado de mis hermanos. Había recogido alimentos en el bosque, aunque nunca me había alejado mucho de los caminos conocidos. Me costó encontrar algo que pareciera una habilidad y no solo una forma de sobrevivir. Sé remendar cosas, sobre todo ropa. Y se me da bien estar callada, no molestar a la gente. Incluso a mis propios oídos me sonaba patético. La expresión de Karen no cambió, pero vi algo en sus ojos. Decepción, tal vez. O resignación. Otra boca que alimentar sin una forma clara de ganarse el sustento. ¿Sabes leer y escribir? Sí, dije, aferrándome a esa pequeña cosa que mi padre me había enseñado antes de morir. Bueno, eso es algo. Ella tomó nota. Empezarás en los archivos. Necesitamos a alguien que ayude a organizar los registros y es un trabajo tranquilo. Parece adecuado para ti. Me pareció un premio de consolación, pero asentí con gratitud. Un trabajo tranquilo en los archivos me parecía infinitamente mejor que algunas de las alternativas que había imaginado.
Los archivos resultaron estar en los niveles inferiores del edificio principal, una serie de salas llenas de estanterías que contenían siglos de registros de la manada. El archivero jefe era un anciano llamado Thomas, que se movía lentamente pero hablaba con precisión, explicando el sistema de organización con una paciencia que no esperaba. Estos son los registros de linajes, dijo, señalando una sección. Estos son acuerdos territoriales, documentos de tratados, relatos históricos. Y estos, pasó a una esquina que parecía menos organizada que el resto. Nuestros diarios personales y cartas que han sido donados a los archivos a lo largo de los años. Estamos en proceso de catalogarlos, pero es un trabajo lento. Me miró con aire evaluador. Pareces alguien que puede tener cuidado con las cosas frágiles. ¿Crees que puedes encargarte de eso? La pregunta parecía tener un significado más profundo que el simple manejo físico de documentos antiguos. Puedo intentarlo, dije en voz baja. Está bien, empieza con estas cajas. Lee lo suficiente para determinar el contenido. Luego, anótalo en el catálogo con la fecha y el tema. Tómate tu tiempo. La precisión es más importante que la velocidad. Me dejó sola y me puse a trabajar con una sensación de alivio. Aquí, en este rincón tranquilo, rodeada por el peso de la historia, casi podía olvidar lo extraño de mi situación. Los diarios eran fascinantes. Ofrecían una visión de vidas vividas hace décadas o incluso siglos. Lobos que escribían sobre amores y pérdidas, batallas y celebraciones, los momentos cotidianos que conformaban una vida. Llevaba 3 horas trabajando cuando encontré la primera mención a un rey alfa. El diario era antiguo, la letra era pequeña y estaba descolorida, pero legible. Pertenecía a alguien llamado Eleyena y había sido escrito hacía casi 50 años. Describía una reunión de manadas, un acontecimiento poco común en el que varios alfas se reunían para discutir disputas territoriales. Y entre ellos escribió, había uno que destacaba, no solo como alfa de una sola manada, sino reconocido como rey entre los lobos, un líder cuya palabra podía poner fin a conflictos o iniciar guerras. Había oído rumores sobre tal figura en las viejas historias que solía contar mi padre, pero siempre había asumido que eran mitos. La idea de que un lobo pudiera inspirar tanto respeto a varias manadas me parecía imposible en el mundo fragmentado y competitivo que yo conocía. ¿Has encontrado algo interesante? La voz me sobresaltó y casi se me cae el diario. Kate estaba en la puerta del archivo, todavía vestido con la ropa de entrenamiento, lo que sugería que venía del campo de entrenamiento. El sudor le humedecía el pelo y tenía un moratón reciente en la mandíbula. Lo siento. Thomas me dijo que los leyera para catalogarlos. Balbuceé las palabras, consciente de repente de los solos que estábamos allí abajo. Hizo un gesto con la mano para que no me disculpara y se acercó para ver lo que estaba leyendo. Los diarios de Elena. De hecho, son algunos de mis favoritos. Tenía un gran ojo para la política. Escribe sobre un rey alfa, dije, y enseguida me preocupó haberme pasado de la raya. No sabía que eso era. Quiero decir, pensaba que solo eran historias. La expresión de Cad cambió a algo que no pude descifrar. No es de dominio público, especialmente en las manadas más pequeñas. Pero sí, hay un rey alfa. Lo ha habido durante los últimos 12 años. Hizo una pausa y sus ojos ámbar se encontraron con los míos. Soy yo, Ember. El mundo pareció inclinarse ligeramente sobre su eje. Sabía que Kate era poderoso. No se puede gobernar un territorio como Northridge sin una gran fuerza y habilidad política. Pero esto era algo completamente diferente. Era un nivel de autoridad que ni siquiera podía conceptualizar adecuadamente. No lo entiendo. ¿Por qué me cuentas esto? Mi voz apenas era un susurro. Él acercó una silla y se sentó con una naturalidad que parecía contradecir lo que acababa de revelar. Porque tarde o temprano te enterarás, y prefiero que lo oigas de mí. Además, ayer vi algo cuando te elegí, y quiero entender qué fue. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No lo entiendo. Yo tampoco. Todavía no. Se recostó en la silla y me estudió con la misma intensidad que había mostrado en la sala de reuniones. La mayoría de los lobos, cuando me miran, ven poder, autoridad, algo a lo que someterse o desafiar. Pero cuando tú me miraste ayer, viste a una persona. Quizás una persona peligrosa, pero una persona al fin y al cabo. Eso es raro. No supe qué responder. Me sentí como si estuviera al borde de algo vasto y desconocido, como el momento antes de que estalle una tormenta. No soy nadie especial.
Finalmente logré decir, solo soy un excedente. Terminó, y había un tono cortante en su voz. Sí, eso es lo que te dijeron, lo que tú creíste. Pero he liderado lobos durante mucho tiempo, Ember, y he aprendido a reconocer la fuerza cuando la veo, incluso cuando está enterrada bajo años de que te digan que no vales nada. Las palabras me golpearon en lo más profundo de mi pecho, un lugar que había mantenido cuidadosamente cerrado. Sentí que mis ojos comenzaban a arder y parpadeé rápidamente, negándome a llorar delante de él. Debo volver al trabajo, dije, sin mirarle a los ojos. Se levantó, pero no se marchó inmediatamente. Mañana por la noche hay una reunión en el salón principal. Se espera que asistan todos los miembros de la manada. Es donde se da la bienvenida oficial a los recién llegados. Se detuvo en la puerta. Estaré esperándote. Luego se fue, dejándome sola con los diarios de Elena y la inquietante revelación de que el hombre que me había comprado a mi manada no era solo un alfa, sino un rey, y se había fijado en mí. La sala de reuniones tenía un aspecto diferente por la noche, transformada por cientos de velas y los cuerpos cálidos de lo que parecía ser toda la manada de Northridge. Me quedé cerca del fondo con los demás recién llegados, tratando de hacerme pequeña y al mismo tiempo de verlo todo. La energía de la sala era diferente a la de aquella noche de hacía una semana. En lugar de tensión y desesperación, había risas, conversaciones y la tranquilidad de las personas que se sentían parte de algo. A Celeste le habían asignado trabajar en las cocinas principales y ahora estaba a mi lado, con un aspecto mucho más saludable que cuando llegamos. Una semana de comidas regulares le había devuelto el color a las mejillas, y esa mañana me había dicho que realmente disfrutaba del trabajo y de la camaradería del resto del personal de cocina. «Deja de moverte», me susurró, ajustándome el cuello del vestido que me habían dado para la ocasión. Era sencillo, pero estaba bien hecho, de un verde intenso que resaltaba el inusual color claro de mis ojos. Nunca había tenido nada tan bonito. «No puedo evitarlo», le respondí en voz baja. «Todo el mundo nos mira. Sienten curiosidad, no hostilidad. Hay una diferencia». Pero no me pareció curiosidad cuando crucé la mirada con algunos miembros de la manada, especialmente con las mujeres más jóvenes, que nos miraban con algo que rayaba en el desdén. Recién llegados, forasteros, personas que no se habían ganado su lugar aquí por nacimiento o méritos, sino que simplemente habían sido absorbidos por necesidad o por motivos políticos. Un silencio se apoderó de la multitud cuando Kate entró por la puerta principal, flanqueado por Senna y varios otros lobos que había llegado a reconocer como su círculo más cercano. Se había cambiado la ropa de entrenamiento por un atuendo formal, pantalones oscuros y una camisa que de alguna manera lo hacía parecer aún más imponente. Su presencia dominaba la sala sin esfuerzo, y todos los ojos se volvían para seguir sus movimientos mientras se dirigía a la plataforma elevada al frente. «Gracias a todos por venir», comenzó, con una voz que se propagaba fácilmente por todo el espacio. «Como es nuestra tradición, nos reunimos para dar la bienvenida a los nuevos miembros de nuestra manada. La integración no consiste solo en encontrar trabajo o vivienda. Se trata de formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Se trata de confianza, lealtad y comprender que sobrevivimos juntos o no sobrevivimos». Habló durante varios minutos sobre la historia de Northridge, sobre los valores que les habían permitido prosperar cuando tantas otras manadas luchaban por sobrevivir. Me sentí cautivada por la convicción de su voz, por la forma en que hablaba de la comunidad como si fuera un ser vivo que requería cuidados constantes. Entonces sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la abarrotada sala, y sentí la misma sacudida de reconocimiento que había experimentado durante nuestra selección. «Quiero que cada uno de nuestros nuevos miembros sepa que su pasado no define su futuro aquí», continuó, sin apartar la mirada de mí. «Lo que importa es en quién decides convertirte, las contribuciones que haces, los lazos que forjas. Ya no sois excedentes ni refugiados, ni cualquier otro término despectivo que se haya utilizado antes para describiros. Aquí estáis, manada». Las palabras me envolvieron como una manta, cálidas e inesperadas. Alrededor de la sala oí murmullos de acuerdo, y algunas de las miradas hostiles que había notado antes se suavizaron y se convirtieron en algo más acogedor. La parte formal de la velada dio paso a la celebración. Aparecieron comida y bebida.
La música comenzó a sonar desde algún lugar y el ambiente pasó de ser ceremonial a festivo. Me retiré a un rincón con un plato de comida que no me apetecía, observando cómo otros recién llegados se veían envueltos en conversaciones con miembros establecidos de la manada. Te estás escondiendo. Me giré y vi a un joven de mi edad, con el pelo oscuro y rizado y una sonrisa fácil. Sostenía 2 tazas de lo que olía a vino especiado y me ofreció una. Soy Owen, dijo cuando dudé. Trabajo en los campos de entrenamiento, ayudo a coordinar los horarios de rotación. Senna mencionó que te habían asignado a los archivos. Acepté la taza, agradecida por tener algo que hacer con las manos. Sí, con Thomas. Es un buen trabajo. Importante. Se apoyó contra la pared a mi lado, con una postura relajada. Thomas no deja que cualquiera se acerque a esos registros. Debes de haberle impresionado. Sé leer y escribir, dije, y enseguida me sentí tonta. Quiero decir, eso es todo lo que se necesita realmente. Manos cuidadosas y conocimientos básicos de lectura y escritura. Owen se rió sin malicia. Lo estás haciendo otra vez, haciéndote más pequeño de lo que eres. Dio un sorbo a su vino. He visto cómo te mira el alfa. No es así como se mira a alguien a quien se considera insignificante. Sentí cómo se me subían los colores a la cara. Él no lo hace. Solo soy otra recién llegada, si tú lo dices. La sonrisa de Owen sugería que él sabía más, pero no insistió. En cambio, empezó a contarme cosas sobre la vida en Northridge, señalando a varios miembros de la manada y compartiendo cotilleos que ayudaban a que la multitud de desconocidos resultara un poco menos intimidante. Empezaba a relajarme y a disfrutar de la conversación cuando noté un cambio en la energía de la sala. Una mujer se había acercado a Kate en la plataforma, alta y llamativa, con el pelo oscuro que le caía en ondas por la espalda y el tipo de belleza segura que proviene de conocer tu propio valor. Le puso una mano en el brazo con familiaridad, inclinándose para susurrarle algo que le hizo sonreír. Esa es Viven, dijo Owen en voz baja, siguiendo mi mirada. Lleva varios años siendo íntima del alfa. Algunos piensan que acabarán haciendo oficial su relación. Esa información no debería haberme importado. No tenía ningún derecho sobre Cade, ninguna razón para preocuparme por sus relaciones personales, pero ver la fácil intimidad entre ellos me provocó una incómoda sensación en el pecho. Ella dirige la patrulla fronteriza del sur, continuó Owen. Es una excelente luchadora, tiene un linaje fuerte, es políticamente inteligente, todo lo que un rey alfa podría desear en una pareja. Aparté la mirada del estrado y me concentré en mi copa de vino. No es asunto mío. No, Owen estuvo de acuerdo, pero puedes fijarte de todos modos. El resto de la noche pasó como una nebulosa. Mantuve una conversación cortés con los miembros de la manada que Owen me presentó, acepté las felicitaciones por mi integración y me esforcé mucho por no mirar hacia la plataforma, donde Cade seguía de pie con Viven a su lado. Cuando finalmente escapé de vuelta al ala de integración, agotada y emocionalmente agotada, encontré a Ren sentada en su cama llorando. La chica callada que apenas había hablado desde nuestra llegada sollozaba sobre la almohada, con todo el cuerpo temblando. ¿Qué ha pasado?, le pregunté, sentándome a su lado y poniéndole una mano en el hombro con cautela. No puedo hacerlo, jadeó entre sollozos. Pensaba que podría, pero no puedo. Aquí todo es tan diferente, y todos saben lo que hacen, y yo solo soy inútil. Me asignaron a ayudar con los niños, pero no sé nada sobre niños. Y uno de ellos se lastimó hoy mientras se suponía que yo lo estaba cuidando. Respira, le dije suavemente, frotándole la espalda como solía hacer con mis hermanos menores. ¿Qué pasó? ¿Qué tan grave es la lesión? Se cayó y se raspó la rodilla. No fue grave, pero su madre estaba muy enojada, y tiene razón. Deberías haber prestado más atención. Sentí una oleada de compasión. Entendía esa sensación de insuficiencia, de tener constantemente miedo de no ser suficiente. Escúchame, le dije con firmeza. Cometiste un error. Un error en tu primera semana. Eso no te convierte en inútil. Pero ¿y si no puedo aprender? ¿Y si siempre soy tan mala en todo? La pregunta tocaba demasiado cerca de mis propios miedos. Respiré hondo, tratando de encontrar palabras que nos ayudaran a ambas. Entonces mejoraremos poco a poco. Día a día. Es lo único que se puede hacer, ¿no? Ren levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. ¿De verdad crees eso? Pensé en las palabras de Cad en los archivos, en ver la fuerza incluso cuando estaba enterrada,
en su declaración de esta noche de que nuestro pasado no nos definía. Quería creerlo. Quizás eso era suficiente por ahora. Lo intento, dije con sinceridad. Nos sentamos juntos en silencio durante un rato y poco a poco la respiración de Ren se estabilizó. Al final se quedó dormida, agotada de llorar, y la ayudé a acostarse antes de retirarme a mi propia zona para dormir. No me costó conciliar el sueño. No dejaba de repasar la velada en mi mente. El discurso de Cade, la amabilidad de Owen, la mano posesiva de Vivian sobre el brazo de Cad, la forma en que él me había mirado al otro lado de la sala abarrotada antes de volver a centrar su atención en ella. Estaba siendo ridícula. Lo que había imaginado ver en su atención no era más que mi propia necesidad desesperada de sentirme notada, de importarle a alguien. Él era un rey alfa con responsabilidades que yo no podía ni empezar a comprender. Yo era una chica de una manada en decadencia que había sido vendida como ganado y asignada a organizar registros polvorientos en un sótano. Nuestros mundos no se cruzaban, no podían cruzarse. Casi me había convencido de ello cuando, 3 días después, recibí una citación para acudir a la oficina privada de Cade. El mensaje lo entregó Senna, que apareció en los archivos justo después del almuerzo con una expresión que no pude descifrar. El alfa quiere verte ahora. Se me revolvió el estómago. ¿Había hecho algo mal? Que yo supiera, no. Pero cuando el alfa te convoca, no haces preguntas. Vas. Thomas parecía preocupado cuando dejé a un lado el diario que estaba catalogando. Otro de Elena, en el que describía un invierno tan duro que la manada casi se muere de hambre, y seguía a Senna por los sinuosos pasillos del edificio. La oficina de Cad estaba en el último piso, con ventanas que daban a todo el valle. El espacio era a la vez funcional y personal. Un gran escritorio cubierto de papeles y mapas, estanterías llenas de libros y pequeños objetos esparcidos por todas partes que sugerían una vida más allá del liderazgo. Un lobo de madera tallada. Una colección de piedras que podrían ser de diferentes territorios. Una fotografía de un grupo de lobos jóvenes, entre los que se encontraba Cade. Todos riéndose de algo fuera del encuadre. Cuando entramos, él estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando su territorio. No se giró inmediatamente, y Senna se retiró en silencio, cerrando la puerta tras de sí y dejándome a solas con él. «Me has estado evitando», dijo finalmente, sin darse la vuelta. La acusación me pilló desprevenida. «Lo sé, he estado trabajando en los archivos, como me asignaron. Thomas dice que llegas temprano y te quedas hasta tarde, que comes allí en lugar de en el comedor con los demás». Ahora sí se dio la vuelta y sus ojos eran penetrantes. ¿Por qué? Me esforcé por encontrar una respuesta que no revelara demasiado. «Me gusta el trabajo. Es tranquilo, pacífico. Te aísla», replicó. «Te estás escondiendo otra vez, Ember, igual que en la reunión». «No me estoy escondiendo. Solo intento hacer mi trabajo y no ser una carga». Algo brilló en su expresión. Frustración, tal vez, o reconocimiento. Se alejó de la ventana y se dirigió a su escritorio, pero no se sentó. En cambio, se apoyó en él, con los brazos cruzados, estudiándome. «¿Sabes por qué te elegí?», preguntó. «De todas las mujeres que tu manada ofreció, ¿por qué te quise específicamente a ti aquí?». Negué con la cabeza sin confiar en mi voz, porque cuando te miré, vi a alguien que había pasado toda su vida escuchando que no valía nada y que lo había creído tan profundamente que lo había convertido en su identidad. Y pensé, hizo una pausa, pareciendo elegir cuidadosamente sus palabras. Pensé que tal vez si podía demostrarte que estabas equivocada, que tenías un valor más allá de lo que tu manada veía. Tal vez podría finalmente demostrarme a mí mismo que lo mismo es cierto para mí. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cruda e inesperada. Lo miré fijamente a este poderoso rey alfa y vi por primera vez la soledad que se escondía detrás de la autoridad. «No lo entiendo», susurré. «Yo era el menor de 5 hermanos», dijo en voz baja. «Débil, pequeño, constantemente enfermo de niño. Nadie pensaba que sobreviviría hasta la edad adulta, y mucho menos que me convertiría en alfa. Pasé años demostrando que era más de lo que ellos veían, luchando por cada pizca de respeto. E incluso ahora, con todo lo que he logrado, hay una parte de mí que todavía ve a ese niño débil en el espejo». Se acercó y pude oler su aroma, pino y algo salvaje, como el aire de la montaña. «Así que cuando te vi allí de pie,
esforzándote por desaparecer. Lo reconocí y quise ayudarte como nadie me ayudó a mí. Al comprarme, las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Apretó la mandíbula, dándote la oportunidad de convertirte en alguien nuevo, de encontrar tu fuerza. Hizo una pausa. Sé cómo fue la selección, cómo te sentiste, pero necesito que lo entiendas. Aquí no eres una propiedad, no eres de nadie. Eres libre de irte cuando quieras. Irme. El concepto me parecía absurdo. ¿Y a dónde iría? ¿De vuelta a la manada que me vendió? A cualquier parte. Te proporcionaré un pasaje seguro y los recursos suficientes para empezar de nuevo donde tú elijas. Sus ojos se clavaron en los míos. Pero espero que te quedes. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Porque ves la posibilidad de construir algo aquí. Mi mente daba vueltas. En una semana, toda mi comprensión de mi situación había cambiado. Había pasado de creer que estaba atrapada a descubrir que tenía opciones. La libertad era aterradora. No sé lo que quiero, admití. Entonces tómate tu tiempo para averiguarlo. Volvió a la ventana, dándome espacio. Pero mientras decides, deja de esconderte en los archivos. Ven al entrenamiento mañana por la mañana. Aprende a defenderte. Come con la manada. Deja que la gente te vea. ¿Por qué te importa? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Tienes cientos de miembros en la manada. ¿Por qué te importa si una chica insignificante se esconde en el sótano? Se volvió hacia mí, y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Porque no eres insignificante, Ember. Y cuanto antes te des cuenta de eso, antes podrás convertirte en quien estás destinada a ser. Al día siguiente, me presenté al entrenamiento sin saber qué esperar y con el estómago lleno de nervios. Cuando llegué, poco después del amanecer, el campo de entrenamiento ya estaba lleno de lobos de todas las edades realizando diversos ejercicios. Algunos luchaban por parejas, con movimientos fluidos y controlados. Otros corrían por pistas de obstáculos o practicaban con armas que nunca había visto antes. Senna me vio merodeando por el borde del campo y me hizo señas para que me acercara. Bien, has venido. No estaba segura de que lo harías. El alfa lo sugirió, dije, lo cual no era del todo mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que sus palabras me habían mantenido despierta casi toda la noche, dando vueltas en mi mente como piedras en un río. Hizo más que sugerirlo. Me pidió específicamente que te entrenara personalmente. La expresión de Senna era indescifrable. Eso no es algo que haga por cualquiera. Antes de que pudiera procesar esa información, me llevó a una zona más tranquila del recinto, donde se habían reunido otros recién llegados. Entre ellos reconocí a Ren, que parecía tan nervioso como yo. Empezaremos con lo básico, anunció Senna al grupo. La mayoría de vosotros procedéis de manadas, que no daban prioridad al entrenamiento de combate, especialmente para las mujeres. Eso va a cambiar ahora. Aquí, todos aprendéis a defenderos a vosotros mismos y a vuestra manada. No me importa vuestro tamaño ni vuestra fuerza. Me importa vuestra voluntad de aprender y vuestra dedicación para mejorar. La mañana fue brutal. Senna nos hizo hacer ejercicios de acondicionamiento que dejaron mis músculos gritando y mis pulmones ardiendo. Luego vinieron las posturas defensivas básicas, cómo equilibrar el peso, cómo leer los movimientos del oponente. Cuando nos dio un descanso, estaba empapada en sudor y temblando de agotamiento. «Te estás conteniendo», dijo Senna, apareciendo a mi lado mientras bebía agua de un termo. «Lo veo en tu forma de moverte. Tienes miedo de ocupar espacio». «Lo estoy intentando», protesté débilmente. «Esfuérzate más». Su voz no era desagradable, pero era firme. «El mundo no recompensa la vacilación, Ember. A veces tienes que reclamar tu espacio, incluso cuando todos tus instintos te dicen que te encogas». Pensé en eso mientras reanudábamos el entrenamiento. Intenté superar toda una vida de condicionamiento que me decía que fuera pequeña, que estuviera callada, que no causara problemas. Era más difícil que cualquier ejercicio físico que Senna nos hiciera hacer. Después del entrenamiento, estaba demasiado agotada para esconderme en los archivos. En cambio, me encontré en el comedor principal para almorzar, sentada en una mesa con Ren y algunos de los otros recién llegados. Owen apareció con su sonrisa fácil y se unió a nosotros junto con algunos de sus amigos de la rotación de entrenamiento. ¿Has sobrevivido a tu primera sesión con Senna?, me preguntó, sonriendo ante mi evidente dolor. Apenas, admití,
estirando mis doloridos hombros. Es dura, pero justa. Dale unas semanas. Te sorprenderá lo que tu cuerpo es capaz de hacer cuando lo alimentas y lo desafías. La conversación fluía a mi alrededor y me encontré relajándome, participando en lugar de solo observar. Era extraño lo rápido que lo desconocido se estaba volviendo familiar. Cómo los rostros que habían sido anónimos una semana atrás se estaban convirtiendo en individuos con nombres, personalidades e historias. Me reía de algo que dijo Owen cuando lo sentí, esa punzante sensación de estar siendo observada. Levanté la vista y vi a Kate entrando en el comedor con varios de sus asesores, entre ellos Vivian. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en nuestra mesa, en mí, y algo cambió en su expresión. Vivian notó la dirección de su mirada y la siguió, entrecerrando ligeramente los ojos cuando me vio. Le dijo algo a Kate que no pude oír, y él respondió sin apartar la mirada de mí. Luego se dirigieron a una mesa en la sección elevada reservada para los líderes de la manada y el momento pasó. «Cuidado», dijo en voz baja una de las amigas de Owen. Una chica llamada Petra. «A Vivian no le gusta la competencia. No estoy compitiendo por nada», protesté. Petra intercambió una mirada cómplice con Owen. Quizá no sea intencionado, pero el alfa te mira como si fueras un rompecabezas que está intentando resolver, y Vivian se ha dado cuenta. Ten cuidado con ella, ¿vale? Es peligrosa cuando se siente amenazada. La advertencia me sentó mal durante el resto del día. Volví a los archivos esa tarde, pero Thomas me echó. «Pareces agotado», me dijo, sin malicia. «Ve a descansar. Los diarios seguirán aquí mañana». En lugar de eso, deambulé por el recinto, explorando zonas que no había visto antes. Los jardines eran preciosos, incluso a finales de otoño, con un diseño cuidadoso que sugería tanto una consideración estética como un cultivo práctico de hierbas. Encontré un banco escondido en un rincón tranquilo y me senté, dejando que el sol de la tarde me calentara la cara. «Pareces perdida en tus pensamientos». Abrí los ojos y vi a Celeste acercándose, limpiándose las manos en el delantal. Debía de estar en un descanso de la cocina. «Solo estoy pensando en lo extraño que es todo esto», le dije mientras se sentaba a mi lado. «Hace una semana pensaba que mi vida había terminado. Ahora ni siquiera sé quién soy. Eres alguien que está aprendiendo a vivir en lugar de solo sobrevivir», dijo Celeste con sabiduría. «Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. ¿Alguna vez te sentiste así cuando llegaste aquí?» Se quedó callada por un momento, contemplando los jardines. Me sentía perdida, enfadada porque mi manada me había abandonado solo porque me estaba haciendo mayor y no tenía familia que me defendiera. Pero entonces me di cuenta de algo. Estar aquí me daba una opción que nunca antes había tenido. Podía decidir quién ser sin que las circunstancias o las expectativas de los demás lo decidieran por mí. «¿Y quién decidiste ser?», sonrió. «Alguien útil, alguien satisfecho, alguien que hace el mejor pan de los 3 territorios, según el jefe de cocina». Me dio una palmadita en la mano. «Tú también encontrarás tu respuesta. Solo date tiempo». Esa noche, hubo un alboroto cerca de las puertas principales. Oí voces elevadas desde mi habitación y fui a investigar, encontrando una multitud reunida en el patio. En el centro había un joven lobo que no reconocí, ensangrentado y tambaleándose, sostenido por 2 guardias. «Rogues», decía con voz ronca, «han atacado el asentamiento de la frontera oriental. Los hemos repelido, pero hay heridos y volverán con más gente. Siempre lo hacen». Kate apareció, abriéndose paso entre la multitud con Senna y sus otros consejeros siguiéndola de cerca. Evaluó rápidamente el estado del mensajero con una mirada. «¿Cuántos?» «Al menos 20 que vimos, pero podría haber más en el bosque. Están organizados, Alfa. No fue algo aleatorio. Su objetivo eran nuestros almacenes de suministros». Observé cómo la expresión de Cad se endurecía y se volvía fría y estratégica. Era un lado de él que no había visto antes. El guerrero, el rey haciendo cálculos sobre amenazas, recursos y pérdidas aceptables. Senna lleva un equipo de 20, solo combatientes rápidos y experimentados. «Vivian, tú vas con ella. Quiero que se asegure el asentamiento y que se traiga aquí a los heridos para que los curen». Se volvió hacia otro consejero. «Duplica la guardia en todos los territorios fronterizos. Si atacan el asentamiento oriental, podrían poner a prueba nuestras defensas en otros lugares». Se dieron las órdenes y la gente se dispersó para cumplirlas.
En cuestión de minutos, el patio era un caos organizado mientras los combatientes se preparaban para el despliegue. Me quedé al margen, sintiéndome inútil y estorbando, observando cómo Vivian se ataba las armas al cuerpo con torpeza. Ella se dio cuenta de que la miraba y cruzó el patio hacia mí, con expresión severa. ¿Disfrutando del espectáculo? No era mi intención. Déjame dejar algo claro, me interrumpió, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. No sé a qué juego crees que estás jugando con el Alfa, pero se acaba ahora mismo. Él tiene responsabilidades más importantes que tu orgullo herido o tu necesidad de atención. No estoy jugando a ningún juego, dije, manteniendo la voz firme a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. No, entonces, ¿por qué no deja de mirarte? ¿Por qué pidió específicamente que Senna te entrenara? ¿Por qué pasó una hora contigo ayer en su oficina? Se inclinó hacia mí. Eres una distracción que él no necesita, especialmente ahora. Así que haz un favor a todos y recuerda cuál es tu lugar. Antes de que pudiera responder, la voz de Kate resonó en el patio. Viven, nos vamos. Me lanzó una última mirada de advertencia antes de volver corriendo con su equipo. Minutos más tarde, se habían ido. Se adentraron en la oscuridad hacia la violencia que les esperaba en la frontera oriental. El recinto parecía diferente sin tantos combatientes. Más silencioso, más tenso. Volví al ala de integración, pero no conseguía relajarme. No podía dejar de pensar en la sangre del mensajero, en las palabras de Viven, en los lobos luchando y posiblemente muriendo en la oscuridad. Hacia medianoche, renuncié a dormir y volví a los jardines, necesitando aire y espacio para pensar. No era el único despierto. Dispersas por todo el recinto, podía ver luces en las ventanas. Gente demasiado preocupada para descansar. Yo tampoco puedo dormir. Me giré y vi a Owen acercándose. Su habitual sonrisa tranquila había sido sustituida por preocupación. Es la primera vez que experimento esto. ¿Experimentar qué? La espera es la peor parte. No saber qué está pasando ahí fuera. Se sentó en el banco a mi lado. Se hace más fácil con el tiempo. O eso me dicen. Yo solo llevo aquí 6 meses. Tú también vienes de otra manada, asintió. La mía fue absorbida por Northridge después de que una enfermedad matara a la mayoría de nuestros ancianos. No podíamos mantenernos solos, pero era diferente a tu situación. Nos invitaron a integrarnos, no nos compraron. La palabra quedó suspendida entre nosotros, incómoda, pero sincera. ¿Te molesta?, le pregunté. ¿Que me compraran? Owen lo pensó. Me molesta que cualquier manada sea tan desesperada o cruel como para vender a los suyos. Pero que tú estés aquí. No, eso no me molesta. Solo intentas sobrevivir y encontrar tu lugar, como el resto de nosotros. Nos sentamos en un silencio cómplice, mirando las estrellas y esperando noticias que no llegaban. Finalmente Owen me convenció de que descansara un poco, prometiéndome que me despertaría si se enteraba de algo. Dormí a ratos y me desperté con la pálida luz de la mañana y el sonido de voces que regresaban. Corrí a la ventana y los vi, el equipo de Senna, regresando con los heridos del asentamiento. Parecían agotados, pero vivos, y sentí un gran alivio hasta que conté las figuras y me di cuenta de que faltaba alguien. No era Viven. Ella estaba allí, caminando junto a Senna, no con ninguno de los combatientes que me habían presentado, pero había una persona menos de las que habían salido. La noticia se extendió por el recinto como la pólvora. Un joven combatiente llamado Marcus había muerto defendiendo a los niños del asentamiento. Los renegados se habían retirado, pero habían prometido volver. Y Cade se había marchado con un segundo equipo, mientras el primero aún estaba de regreso, decidido a rastrearlos y acabar con la amenaza. El día transcurrió de una manera extraña, como suspendido. Hice lo que tenía que hacer, asistí al entrenamiento con Senna, que parecía demacrada, pero se negaba a mostrar debilidad. Trabajé en los archivos, aunque no podía concentrarme en las palabras. Comí sin saborear la comida. Todo ello mientras parte de mi mente permanecía fija en el hecho de que Kate estaba ahí fuera, en algún lugar, cazando a los lobos que ya habían matado a uno de los suyos. Pasaron 3 días antes de que regresara. Estaba en los archivos cuando oí el alboroto, los gritos de saludo y alivio que resonaban por todo el recinto. Me quedé donde estaba, diciéndome a mí misma que no era mi lugar unirme a la multitud para darle la bienvenida, que no tenía derecho a su atención ni a su preocupación. Pero entonces Senna apareció en la puerta con un aspecto más cansado que nunca. «Te está preguntando por ti». Mi corazón dio un salto.
¿Por qué importa? Vamos. Lo encontré en su despacho, de pie junto a la ventana, como si no se hubiera movido desde nuestra última conversación, pero sí lo había hecho. Lo notaba en la tensión de sus hombros, en los moratones de sus nudillos, en el cansancio que parecía emanar de él. ¿Querías verme?, le pregunté en voz baja desde la puerta. Se giró y el alivio en su expresión cuando me vio era tan evidente, tan sincero, que me dejó sin aliento. ¿Estás aquí? ¿Dónde iba a estar? No lo sé. Quizás te habrías ido. Después de lo que pasó, pensé que quizá decidirías que esta manada era demasiado peligrosa, demasiado violenta para alguien que ya ha pasado por demasiadas dificultades. Se acercó a mí, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. ¿Lo has decidido? ¿Te quedas? Pensé en la semana pasada, en el entrenamiento, en las amistades que estaba formando, en la extraña sensación de que estaba construyendo algo aquí. Pensé en sus palabras en esta oficina, en verme a mí misma como él parecía verme. Pensé en el miedo que había sentido cuando se marchó, en el alivio cuando regresó. Me quedo, dije, al menos por ahora. Algo en su expresión se suavizó. Bien, eso está bien. Nos quedamos allí en silencio y me di cuenta de lo cerca que estábamos, de cómo el aire entre nosotros parecía cargado de algo que no podía expresar con palabras. Debería dar un paso atrás, poner distancia entre nosotros. Debería recordar la advertencia de Viven. Recordar que él era un rey alfa y yo no era nadie. En cambio, le pregunté, ¿los has encontrado? ¿A los renegados? Apretó la mandíbula. Los hemos encontrado. No volverán a amenazar el asentamiento oriental. Sus palabras eran cuidadosas, controladas, pero yo entendí lo que no decía. Había habido violencia, quizá muertes. Había hecho lo necesario para proteger a su manada y le había costado algo. Sin pensarlo, extendí la mano y le toqué la suya. Solo un breve contacto, mis dedos contra sus nudillos magullados. Me alegro de que estés a salvo. Él miró fijamente el punto donde nos tocábamos como si fuera algo milagroso. Luego giró la mano, cogió la mía y la sostuvo con delicadeza. Eres la primera persona que me dice eso. Todos los demás quieren saber los detalles tácticos o la evaluación de la amenaza. Pero tú no. Tú solo querías saber si estaba a salvo. Por supuesto que sí, dije en voz baja. ¿Por qué no iba a quererlo? Porque soy el rey alfa. A la gente le importa mi valor estratégico, no mi seguridad personal. Lo miré a los ojos y vi la soledad en ellos, y comprendí algo fundamental. A pesar de todo su poder y autoridad, estaba tan aislado como yo lo había estado en mi antigua manada, solo que de una manera diferente. Entonces son unos necios, dije. Tú eres ante todo una persona, independientemente de tu título. La expresión de su rostro era una mezcla entre asombro y dolor. Su pulgar recorrió mis nudillos, un toque tan suave que me hizo doler el pecho. Amber. Lo que fuera que iba a decir se vio interrumpido por unos golpes en la puerta. Nos separamos de un salto cuando entró Senna, cuyos ojos lo captaron todo con precisa comprensión. Reunión del consejo en 10 minutos, le dijo a Cade. Luego, dirigiéndose a mí, añadió, Thomas te está buscando, algo sobre un diario sobre el que quiere tu opinión. El momento se rompió. Murmuré una excusa y huí, con el corazón acelerado. El contacto de Cad aún ardía en mi piel. No sabía qué estaba pasando entre nosotros. No sabía si era sensato o una locura o algo entre medias. Pero mientras bajaba las escaleras hacia los archivos, supe una cosa con certeza. Ya no era invisible, y eso era más aterrador que cualquier cosa a la que me hubiera enfrentado hasta entonces. Las semanas siguientes siguieron un ritmo que casi me hacía sentir como en casa. Entrenaba con Senna cada mañana, donde poco a poco aprendí que mi cuerpo era capaz de más de lo que había imaginado. Pasaba horas en los archivos con Thomas, reconstruyendo la historia de las manadas de lobos y descubriendo historias que resonaban con la mía. Comía en el comedor con Owen, Ren, Celeste y el creciente círculo de personas a las que empezaba a considerar amigos. Y, a través de todo ello, momentos con Cade que parecían robados al tiempo. Aparecía en los archivos, aparentemente para consultar un documento específico, pero se quedaba para hablar de todo y de nada. Discutíamos sobre los diarios que estaba catalogando, debatíamos sobre la política de la manada, compartíamos historias de nuestras infancias tan diferentes. A veces nos sentábamos en un cómodo silencio, él trabajando con los papeles mientras yo organizaba los registros. La tranquila compañía significaba más que las palabras.
Otras veces, nuestras conversaciones se desviaban hacia territorios que parecían peligrosos. Una noche, cuando la mayoría del complejo dormía, me habló de su hermano, que lo atormentaba cuando era niño, de cómo había tenido que demostrar su valía una y otra vez hasta que su hermano finalmente murió en un desafío que había lanzado contra la autoridad de CAD. El dolor en su voz cuando admitió que nunca había deseado la muerte de su hermano. Solo su respeto me había oprimido el pecho. A cambio, le conté sobre la frialdad de mi madre, cómo había pasado años tratando de ganarme un amor que nunca llegaría, cómo el hecho de que me vendieran me había confirmado lo que siempre había sospechado, que no valía la pena conservarme. Ella se equivocaba, dijo con vehemencia. Ahora lo sabes, ¿verdad? Y lo extraño era que yo estaba empezando a creerlo, pero nuestra creciente cercanía no pasó desapercibida. La hostilidad de Vivian se hizo más evidente, aunque tenía cuidado de no mostrar abiertamente su falta de respeto delante de Cade. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi falta de experiencia, cuestionaba mi valor para la manada al alcance del oído de los demás. Encontraba pequeñas formas de recordarme que no pertenecía al mundo de CAD. Intenté ignorarlo, centrarme en mi trabajo y mi entrenamiento. Pero 3 semanas después del ataque de los renegados, todo llegó a un punto crítico. Comenzó con una convocatoria a la sala del consejo, no solo a mí, sino a todos los recién llegados que se habían integrado durante el último mes. Nos reunimos nerviosos, sin saber qué esperar. El consejo estaba formado por los asesores de mayor confianza de CAD, incluida Vivian, que me observaba con un desprecio apenas disimulado desde su asiento en la mesa. Cade estaba de pie al frente de la sala, con una expresión formal y distante, su cara pública, como había aprendido a llamarla, tan diferente del hombre que se reía de mis observaciones sobre lo absurdo de las disputas territoriales centenarias. La integración requiere algo más que asignar trabajo y vivienda, comenzó. Requiere confianza, demostrada a través de la acción. A cada uno de vosotros se os asignará una tarea, algo que contribuya de manera significativa al bienestar de la manada. Completar con éxito esta tarea marcará vuestra plena aceptación como miembros de la manada de Northridge. Fue asignando tareas adecuadas a las habilidades crecientes de cada persona. Ren organizaría un nuevo sistema de rotación de cuidado infantil. Owen diseñaría un programa de entrenamiento mejorado para los recién llegados. Celeste desarrollaría un método de conservación para prolongar nuestras reservas de alimentos durante el invierno. Luego llegó a mí y vi algo brillar en sus ojos, quizás una disculpa o una advertencia. Ember, tu tarea es diferente. Hemos recibido noticias de que varias de las manadas más pequeñas de la región están considerando formar una alianza contra Northridge. Ven nuestra fuerza como una amenaza. Necesito a alguien que asista a una reunión de estas manadas como observador para evaluar sus intenciones e informar al respecto. Alguien a quien no vean como una amenaza. La sala se quedó en silencio. Lo miré fijamente, comprendiendo lo que quería decir. Me enviaba sola a un territorio potencialmente hostil para espiar a manadas que podrían verme como una enemiga. Eso es un suicidio, dijo Vivian con rotundidad. No tiene formación en recopilación de información, ni experiencia en combate digna de mención. Más vale que la ejecutes aquí mismo y le ahorres a todo el mundo el problema. Tiene algo más valioso que la formación. Cade replicó con voz dura. Tiene la capacidad de ver lo que la gente revela cuando cree que ella es insignificante, y ella misma proviene de una pequeña manada fallida. Se identificarán con ella de una manera que nunca lo harían con un guerrero de Northridge. Y si la matan, desafió Vivian, ¿entonces qué? No lo harán. La reunión se rige por las reglas del territorio neutral. No se permite la violencia. Y yo estaré cerca, justo fuera de la zona neutral, por si algo sale mal. Por fin recuperé la voz. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Viajarás con Cena al terreno neutral. La reunión se celebrará en una antigua sala de reuniones en la frontera entre territorios. Te harás pasar por una recién llegada que busca comprender la política de la manada antes de comprometerse plenamente con Northridge. Hizo una pausa. No tienes que hacer esto, Ember. Puedo asignarte otra cosa. Todos me miraban. Podía sentir el escepticismo de Vivian, la duda del consejo, la cuidadosa neutralidad de CAD, que no lograba ocultar del todo su preocupación. Era una prueba no solo de mis habilidades, sino también de si realmente quería formar parte de esta manada.
de si estaba dispuesta a arriesgarme por algo más grande que yo misma. Pensé en la chica que se había quedado de pie en la sala de reuniones semanas atrás, tratando de desaparecer. Ella habría rechazado la oferta, habría elegido la opción más segura, habría permanecido pequeña e invisible. Pero yo ya no era ella. Lo haré, dije. El viaje al terreno neutral a la noche siguiente fue tenso. Senna conducía, sin dejar de darme consejos sobre a qué debía prestar atención, cómo interpretar la dinámica de la manada, cuándo intervenir y cuándo limitarme a observar. Cuando nos acercamos a la frontera, se detuvo. Cade estará aquí con un equipo, dijo. Si necesitas ayuda, si algo te parece raro, busca la manera de avisarnos. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, tratando de calmar mi corazón acelerado. Una cosa más. La expresión de Senna se suavizó ligeramente. Él se preocupa por ti más de lo que probablemente sea prudente. Así que no te mates, porque no quiero ver lo que eso le haría a él. Antes de que pudiera responder a esa revelación, me entregó un pequeño dispositivo de comunicación. Llévalo oculto. Se activa con la voz. Solo tienes que decir norte y acudiremos corriendo. La sala de reuniones era exactamente como la había descrito Cad. Piedra antigua, territorio neutral que no pertenecía a ninguna manada, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Entré y encontré a unos 30 lobos ya reunidos, representantes de varias manadas pequeñas de toda la región. Me miraron con recelo hasta que les expliqué que me había integrado recientemente en Northridge y que estaba tratando de comprender la política de la manada. La líder de la reunión era una hembra alfa mayor llamada Regina, que me estudió con mirada penetrante antes de indicarme que me sentara. Northridge, dices, y te dejaron venir aquí sola. Eso es o muy confiado o muy estúpido. Quizás un poco de ambas cosas, respondí con cautela. Estoy tratando de averiguar si tomé la decisión correcta al quedarme. Eso pareció satisfacerla. La reunión comenzó y escuché mientras varios líderes de manadas expresaban sus preocupaciones. Northridge se estaba volviendo demasiado poderosa, absorbiendo manadas más pequeñas y controlando más territorio. Temían ser absorbidos, perder su autonomía y quedar reducidos a nada más que recursos para las ambiciones de Cad. Comprendí su miedo. No era muy diferente de lo que yo había sentido cuando me vendieron. Pero también oí cosas que no coincidían con mi experiencia. Afirmaciones de que Northridge forzaba la integración, que las manadas absorbidas eran tratadas como sirvientes, que Cade estaba construyendo un imperio que acabaría subyugando a todos. ¿Es eso cierto?, me preguntó directamente un joven alfa. ¿Te tratan bien allí? ¿O eres básicamente un prisionero? La sala se quedó en silencio, esperando mi respuesta. Pensé en mentir, en decirles lo que querían oír, pero había pasado demasiado tiempo negando mi propia verdad como para empezar a mentir ahora. Mi manada natal me vendió a Northridge, dije en voz baja. Pensé que era el fin de mi vida, pero desde que llegué, me han alimentado mejor que nunca en casa. Me han entrenado para defenderme, me han dado un trabajo significativo y me han tratado con respeto. Y el propio Rey Alpha me dijo que era libre de marcharme cuando quisiera. ¿Y tú te lo crees?, preguntó Regina con escepticismo. Lo puse a prueba, respondí. Le pregunté si podía marcharme, ir a otro lugar. Me ofreció un pasaje seguro y recursos para empezar de nuevo, sin condiciones, sin ataduras. Decidí quedarme porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Un murmullo recorrió la sala. Evidentemente, no era lo que esperaban oír. «Está mintiendo», dijo alguien. «Son infiltrados de Northridge que intentan hacerles parecer mejores de lo que son». «No miento», dije con firmeza. «Y no niego que Northridge sea poderoso ni que su expansión cambie el equilibrio de poder en la región. Pero, por lo que he visto, ofrecen colaboración. No sometimiento. Son fuertes porque realmente cuidan de su gente». El debate que siguió fue acalorado. Algunos me creyeron, otros no, pero pude ver cómo la duda se iba apoderando de ellos. La certeza absoluta de que Northridge era un enemigo comenzaba a resquebrajarse. Entonces Regina hizo la pregunta que lo cambió todo. Si Northridge es tan benevolente, ¿por qué el Rey Alpha envió un espía a nuestra reunión? Se me heló la sangre. ¿Qué? No insultes mi inteligencia, niña. ¿Crees que no reconozco la recopilación de información cuando la veo? Estás aquí para evaluar si somos una amenaza real, para informar sobre nuestro número y nuestra determinación.
Se puso de pie y, de repente, el ambiente de la sala pasó del debate al peligro. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Las reglas del territorio neutral, comencé, se aplican a las reuniones sancionadas, no a los espías. La sonrisa de Regina fue afilada. Violaste la neutralidad al venir aquí con falsos pretextos. Eso cambia las cosas. Sentí que los lobos se movían para bloquear las salidas. Mi mano se movió hacia el dispositivo de comunicación oculto, pero alguien me agarró la muñeca. Rápido, profesional, anticipándose claramente al movimiento. No lo haría, dijo una voz masculina en mi oído. Sea cual sea la señal que planeas enviar, no servirá de nada. Nos habremos ido antes de que tu rey alfa pueda responder. Iban a llevarme, usarme como moneda de cambio o como rehén o algo peor. El terror inundó mi sistema, pero debajo de él sentí que surgía algo más. Ira. Ira por ser subestimada de nuevo, por ser vista como débil e indefensa, por ser tratada como un objeto que se puede usar. Recordé el entrenamiento de Senna, la forma en que me había enseñado a usar mi pequeño tamaño como una ventaja, para ser impredecible. De repente, me quedé flácida en las manos de mi captor, dejando caer mi peso. Él no se lo esperaba y aflojó el agarre lo suficiente. Le di un codazo en las costillas. Me liberé y eché a correr. No hacia las salidas bloqueadas, sino hacia el centro de la sala, hacia Regina. ¿Quieres saber por qué me ha enviado? Grité, con la voz resonando en toda la sala. Porque sabía que yo diría la verdad. Porque sabía que si eran lobos razonables en busca de respuestas, yo podría dárselas. Y si buscaban una excusa para ser enemigos, bueno, también podría confirmar eso. Me giré en círculo, mirando a los ojos a tantos lobos como pude. Tienen derecho a ser cautelosos, tienen derecho a cuestionar. Cualquier manada que no lo hiciera sería tonta, pero tomarme como rehén, eso demuestra que nunca os interesó la paz ni la colaboración. Eso demuestra que sois exactamente la amenaza para la que él debe prepararse. Tiene razón, dijo alguien entre la multitud. Es una espía, respondió Regina, pero ahora había incertidumbre en su voz. Soy una testigo, corregí, y vosotros también. Si me dejáis marchar, informaré de que he encontrado manadas con preocupaciones legítimas que me han tratado con justicia a pesar de sus sospechas. Si me retienen, me convertiré en la prueba de que no se puede confiar en ustedes, y CAD no tendrá más remedio que tratarlos como enemigos. La tensión en la sala era tan densa que se podía palpar. Vi a Regina calculando, sopesando opciones, y contuve la respiración. Finalmente, asintió con la cabeza y la soltó. El lobo que me sujetaba me soltó. Tropecé hacia adelante, con las piernas temblorosas, pero mantuve la cabeza alta mientras caminaba hacia la puerta. Dile algo a tu rey alfa de mi parte, me dijo Regina. Dile que apreciamos su transparencia, incluso cuando se presenta en forma de una joven espía más valiente de lo que parece. Y dile que consideraremos su oferta de alianza, pero en nuestros términos, no en los suyos. Asentí y salí a la noche, donde Senna me esperaba junto al vehículo, con expresión tensa por la preocupación. ¿Estás bien?, logré decir antes de que mis rodillas se doblaran y tuviera que agarrarme a la puerta para mantenerme en pie. ¿Podemos irnos? Me ayudó a subir al vehículo y condujimos en silencio hasta donde esperaba Cade. Salió del coche antes incluso de que nos hubiéramos detenido del todo, abriendo mi puerta con una urgencia apenas controlada. ¿Qué ha pasado? ¿Estás herida? Lo miré y vi el miedo en sus ojos, la forma en que sus manos se cernían sobre mí como si quisiera comprobar si tenía heridas, pero tuviera miedo de tocarme. Y algo dentro de mí se rompió. Todo el miedo, la ira, la adrenalina y la repentina y abrumadora comprensión de que me importaba lo que pensaba, que me importaba su preocupación de una manera que iba mucho más allá de la gratitud o el respeto. Lo sabían, dije. Regina sabía que estaba recopilando información. Casi me secuestran, pero los convencí para que me dejaran ir. Le dediqué una sonrisa temblorosa. Resulta que ser subestimada puede ser útil. Me miró fijamente durante un largo momento y luego hizo algo que nunca esperé. Me atrajo hacia sus brazos, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar, con la cara hundida en mi cabello. Lo siento, dijo con voz ronca. No debería haberte enviado. Era demasiado peligroso. Sabía que era demasiado peligroso, pero pensé. Se apartó lo justo para mirarme, con las manos enmarcando mi rostro.
Pensé que si podías hacer esto, por fin verías lo que yo veo cuando te miro. Pero estuve dispuesto a arriesgar tu seguridad por mi propia necesidad de demostrar algo, y eso es imperdonable. Sin embargo, tenías razón, dije en voz baja. Lo vi. Cuando me quedé en esa habitación, negándome a retroceder, diciendo la verdad incluso cuando estaba aterrorizada, vi quién podía ser, en quién me estoy convirtiendo. Su pulgar recorrió mi pómulo, sus ojos buscaron los míos. ¿Y quién es esa? Alguien lo suficientemente valiente como para elegir su propio camino. Alguien lo suficientemente fuerte como para estar al lado de un rey alfa en lugar de detrás de él. Respiré temblorosamente. Alguien que se está enamorando de ti, aunque probablemente sea lo más peligroso que he hecho hasta ahora. El mundo pareció detenerse. Cade se quedó muy quieto, con los ojos muy abiertos, como si estuviera maravillado. Amber, sé que es complicado, me apresuré a decir. Sé lo de Viven y sé que no soy nadie comparada con lo que tú podrías tener, y lo sé. Me besó, interrumpiendo mi torrente de palabras. Fue un beso suave y apasionado a la vez, una reivindicación y una pregunta, y cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad. No eres nadie, dijo con vehemencia. Lo eres todo. Y Vivian, sea lo que ella y yo tuvimos, terminó hace semanas. Desde el momento en que te vi en ese salón de reuniones, esforzándote por desaparecer, no he podido ver a nadie más. No le va a hacer gracia, dije, tratando de inyectar algo de pragmatismo en un momento que parecía un sueño. Se adaptará, y si no puede, se encogió de hombros. Entonces será bienvenida a buscar una manada que le vaya mejor. Quédate, Amber. Por favor, dime que te quedas. Pensé en todo lo que me había llevado a ese momento. El miedo, el dolor y la lenta transformación de una chica invisible a alguien capaz de enfrentarse a manadas hostiles y decir su verdad. Pensé en la vida que estaba construyendo aquí, en la persona en la que me estaba convirtiendo. Me quedaré, dije, no porque no tenga otro sitio a donde ir, sino porque este es el lugar donde elijo estar. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Pertenencia, real y verdadera, y ganada. Las semanas siguientes trajeron consigo desafíos, como esperaba. Viven se marchó de Northridge para unirse a una manada del sur. Su partida fue tensa, pero civilizada. Algunos de los miembros del consejo cuestionaron si la relación de Kat conmigo era apropiada, si una antigua compra podía realmente estar a la altura de un rey alfa. La respuesta de Kate fue nombrarme su asesora oficial en materia de integración y relaciones con manadas pequeñas, otorgándome una autoridad que no tenía nada que ver con nuestra relación personal. Trabajé con Regina y los demás alfas de manadas pequeñas, creando alianzas en lugar de conquistas, utilizando mi propia experiencia para crear procesos de integración que respetaran la dignidad y la libertad de elección. Los archivos siguieron siendo mi santuario, pero ahora los compartía con Cade, y ambos encontrábamos paz en el tranquilo estudio de la historia. Thomas se jubiló la primavera siguiente y yo me convertí en archivista jefe, un puesto que me permitía dar forma a cómo Northridge recordaba su pasado y registraba su futuro. 6 meses después de aquella reunión en terreno neutral, Cade convocó una asamblea formal de todas las manadas aliadas. Me situé a su lado en la plataforma, no detrás de él, ni a su sombra, sino a su lado. Cuando anunció nuestra ceremonia formal de unión, dijo, «Sé que algunos de vosotros cuestionáis esta elección», y me tomó de la mano. Os preguntáis qué ve un rey alfa en alguien que llegó a nosotros como una compra. Alguien sin un linaje impresionante ni conexiones políticas. Déjame decirte lo que yo veo. Se volvió hacia mí y en sus ojos vi reflejada la persona en la que me había convertido. Fuerte, valiente y digna. Veo a alguien que sobrevivió a haber sido vendida y eligió prosperar. Alguien que entró sola en territorio hostil y regresó habiendo convertido a los enemigos en aliados. Alguien que me enseñó que la verdadera fuerza no tiene que ver con el dominio o el poder. Tiene que ver con el valor de ser vulnerable, de mostrar compasión, de construir puentes en lugar de muros. Levantó nuestras manos unidas. Ella es mi compañera en todos los sentidos que importan, y cualquiera que no sea capaz de ver su valor no tiene cabida en mi manada. La asamblea estalló en vítores. No todos, pero sí los suficientes. Los suficientes para saber que me había ganado mi lugar aquí por mis propias acciones, no solo por el afecto de Cad.
Esa noche, mientras estábamos juntos contemplando el valle que se había convertido en nuestro hogar, Kate me preguntó si tenía algún remordimiento. Pensé en la chica que había estado en aquella sala de reuniones tan segura de que su vida estaba llegando a su fin. Pensé en lo aterrorizada que estaba, en lo pequeña que había intentado parecer, en lo convencida que estaba de mi propia inutilidad. No me arrepiento de nada, le dije. Que me vendieran aquí fue el comienzo de mi vida real, no el final. Todo lo que soy ahora, todo lo que estamos construyendo juntos, nada de eso existiría si no me hubieran obligado a dejar todo lo que conocía. Me alegro de que te quedaras, dijo en voz baja. Yo también. Me acurruqué contra su calor, contemplando las luces de nuestra manada. Mi manada, titilando en la oscuridad. Yo también. Años más tarde, cuando los lobos jóvenes me preguntaban cómo había pasado de ser vendida como excedente a convertirme en luna junto a un rey alfa, les contaba la verdad. Aprendí a verme con otros ojos, no con los ojos de aquellos que me menospreciaban, sino con los ojos de alguien que vio mi potencial antes que yo. Y luego, lo más importante, aprendí a ver ese potencial en mí misma. La chica de cabello claro que había sido considerada sin valor por su manada natal, se convirtió en la mujer que ayudó a remodelar la política de las manadas de toda la región. La que creó sistemas que protegían a los vulnerables, la que se erigió como prueba viviente de que el valor no se mide por el linaje o las circunstancias, sino por el coraje de convertirse en quien estás destinado a ser. Y vivió su vida no a la sombra de un rey alfa, sino a la luz que crearon juntos, en igualdad, en pareja y por fin, completamente en casa.